Nos ocupamos ahora de una competencia esencial para el desarrollo profesional, como es la comunicación. Más concretamente, cuando afrontamos una entrevista de trabajo, ¿no? Para ello, nos acompaña una de las especialistas más destacadas en nuestro país en la capacitación de profesionales para que sean mejores comunicadores y comunicadoras. Ella es, perdón, perdón, ella es, les decía, Teresa Baró, filóloga, experta en comunicación verbal y no verbal, docente, consultora y la tiene, divulgadora y escritora. De entre sus libros podemos destacar La gran guía del lenguaje no verbal, Comunicación personal de éxito, Inteligencia no verbal y el último de ellos, Imparables para mujeres que pisan fuerte. Teresa Baró, le damos la bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos. Adelante, su tiempo la escuchamos. Muchas gracias, Rocío, y muchas gracias a todos por asistir a este evento y en concreto a esta charla. Cuando hablamos de comunicación, no podemos olvidar nunca el contexto en que nos movemos y por eso voy a empezar mis consejos, todas las herramientas que me gustaría transmitiros poniéndonos en el marco de esta entrevista de trabajo. Hablamos de comunicación eficaz y para ser eficaces en esta tarea, que seguro que todos queremos tener el máximo resultado, necesitamos saber qué queremos cuando vamos a buscar trabajo, qué queremos también en la vida y sobre todo, y muy importante, qué podemos aportar, qué podemos ofrecer. Por eso vamos a ver por qué es tan importante el qué comunico y después veremos el cómo comunico. Así podremos convencer de que somos la mejor opción, porque al final también hay este factor y es de entre los demás candidatos, cómo puedo yo convencer de realmente mi valor, todo lo que aporto. A ver si puedo compartir ahora aquí. Gracias, muchas gracias. Y seguro que habéis escuchado hablar de las hard skills y las soft skills, que dicho en castellano sería las habilidades duras y las habilidades blandas. Eso es importante tenerlo en cuenta porque hoy se aprecian muchísimo estas habilidades blandas. Por el nombre podría ser que apreciáramos estas habilidades como secundarias, pero son fundamentales y muy especialmente en determinados trabajos donde se tiene uno que relacionar mucho con el equipo, con personas muy diferentes, con clientes. Mirad, aquí solo he puesto ejemplos de hard skills y soft skills, pero las hard son esto que habéis aprendido en la escuela, en la universidad, en este módulo de formación profesional que habéis hecho. Puede ser habilidades manuales, pueden ser, no sé, por ejemplo, programación, puede ser un idioma extranjero. Pero en cambio las soft skills son la habilidad para comunicarse, todas las facetas de la comunicación, desde la inteligencia emocional a hablar en público, a negociar, a gestionar equipos, a liderar. Bueno, pues, ¿por qué os hablo de las soft skills? Pues porque precisamente en la entrevista de trabajo nosotros ya estamos dando muestras de nuestra capacidad de comunicación. Por lo tanto, me gustaría que ampliarais la perspectiva y pensar que yo me tengo que comunicar bien en la entrevista de trabajo para conseguir el trabajo, para expresar lo que sé hacer, lo que puedo aportar, pero también en la forma de comunicarme, de moverme, de saludar. Yo ya estoy demostrando si tengo estas habilidades sociales o no las tengo. Por eso os recomiendo también que preparéis muy bien esta parte de la puesta en escena, del trato social, pues también de esta tranquilidad que queremos transmitir en ese momento. Ensayar es muy importante. Y otra cosa es el qué comunico. Pues mirad, a veces no estamos bien enfocados cuando vamos a una entrevista de trabajo.
porque pensamos que es como un examen, donde nos van a hacer preguntas y nosotros vamos a contestar y que nos preguntarán acerca de la experiencia que tenemos. Nos preocupa mucho esto, ¿verdad? La experiencia y sobre todo cuando no tenemos mucha porque no ha habido la oportunidad. Los jóvenes tenéis esta barrera muchas veces y es que quieren experiencia pero no la he podido tener, entonces ¿cómo lo hago? Bueno, yo aquí os quiero tranquilizar porque podéis enfocar la entrevista más hacia el futuro, es decir, ¿para qué sirve lo que yo sé? ¿Para qué sirve mi trabajo? ¿Qué puedo aportar yo en el futuro? Y más en una sociedad que está avanzando muy deprisa y que tiene unos cambios espectaculares. Yo tengo 3 partes en mi conocimiento, en mi currículum. Por un lado, el pasado, lo que he hecho, lo que he aprendido, los títulos que pueda tener. También lo que estoy haciendo ahora. Me pueden preguntar sobre ahora mismo lo que estoy haciendo, lo que sé, lo que estoy estudiando. Y muy importante, fundamental, es qué pienso hacer en el futuro, para qué quiero este trabajo, qué puedo aportar yo a esta empresa que me va a contratar para que avance en el futuro. Porque al final todas las empresas, sobre todo las que lo tienen muy claro, esto de que hay que ir hacia el futuro, lo que quieren es un equipo que esté preparado para afrontar los cambios, para que tenga todas las herramientas para ir adaptándose a todas las situaciones. O sea que ya ves, por un lado el pasado es importante, pero también nos tenemos que enfocar al futuro. No tengo que demostrar los éxitos del pasado solo, sino responder a estas necesidades del futuro. Esta frase la tendríamos que grabar en nuestra mente porque no tenemos que perder de vista que, primero, nos tenemos que seguir formando durante toda la vida y que yo tengo que demostrar en la entrevista qué es lo que puedo aportar para que esta empresa tenga un futuro espectacular. En el cómo lo comunico, debemos de tener en cuenta las palabras, lo que digo, cómo contesto las preguntas, pero también el cómo, el tono de voz, la expresión corporal, cómo me visto, todo esto sabéis que también es importante. La parte no verbal de la comunicación tiene un gran impacto y de hecho la primera impresión y el recuerdo que tendrán de nosotros se basa más en esta parte no verbal que realmente en lo que he podido llegar a explicar y en las competencias que muestran mi currículum. Por lo tanto, hay aquí una parte de seducción y esta seducción, ¿cómo la conseguimos? Pues en primer lugar mostrando una autoconfianza. Está claro que estas situaciones nos ponen un poco nerviosos y por lo tanto es normal que demostremos un poco de inquietud, un poco de nerviosismo, pero en general tenemos que mostrar esta autoconfianza que se consigue preparando bien la entrevista. También naturalidad, no voy a estar ahí muy rígido, muy tenso, sino que voy a buscar una naturalidad en el trato, sin un exceso de confianza con el otro. La persona que nos hace la entrevista pues es un profesional y no puedo ser excesivamente simpático y franco, ¿no? Con esta franqueza que es propio de amigos. Me tengo que diferenciar de los demás, por lo tanto me tengo que transmitir mi propia personalidad y, muy importante, tengo que mostrar interés en lo que se hace en esta empresa o en esta otra persona. Estas son las claves de la conexión emocional con la persona que nos va a entrevistar. Y eso, digo, se basa bastante en tu seguridad personal. Si tú vas con ilusión, con energía, con optimismo, esto se va a reflejar. Si vas en un tono ya de, bueno, no sé qué voy a hacer, me va a ir muy mal porque yo no tengo el currículum, no tengo las habilidades, no tengo experiencia, esto también se transmite y por lo tanto no vas a tener la mejor actitud. Las emociones se contagian, por lo tanto, procura tener esta comunicación positiva.
Si hablamos de cosas en concreto, de consejos que yo te pueda dar así ya más para empezar a practicar, te diría que la entrada es fundamental. La primera impresión ya condiciona a esta persona que te está observando. Pero la primera impresión no empieza en el momento de saludar, sino que en la sala de espera, por ejemplo, pues el cómo te comportas allí, cómo estás sentado. Ahí ya tú tienes que pensar que puede ser que alguien te esté observando. Desde luego, el saludo. Y recuerdo que el saludo tiene que ser con la mano. Digo recuerdo porque lo he dicho en muchísimos vídeos y probablemente alguno ya me ha escuchado. El beso no se considera un saludo profesional y menos en el primer encuentro, en una entrevista de trabajo. ¿Cómo sentarse? Después veremos unas imágenes, pero sentarte con la espalda erguida. Incluso, pues, aunque la silla sea, no sé, una butaca muy cómoda, pero tenemos que mantener esta espalda erguida para mantener una actitud activa. ¿Y cómo mover las manos? También lo vemos ahora. Mirar es fundamental, mantener el contacto visual, aunque seamos tímidos, pero tenemos que mirar a la persona que nos está hablando. Aquí podemos ver un ejemplo de cómo no sentarse, porque parece que estamos en el sofá de nuestra casa tan tranquilamente. Por lo tanto, bueno, un poco más de formalidad. Sí podéis cruzar las piernas, pero en cambio esta apertura así del cuerpo, pues quizá es excesiva porque, bueno, no sé, ya parece que estamos dominando nosotros el terreno y eso puede sentar mal a la persona que tenemos delante. En cambio, aquí tenemos posiciones más formales. Ya lo veis, los dos pies en el suelo sería una posición correcta. Sí podríamos apoyar las manos en los brazos de la silla, eso sí. Y también podemos cruzar las piernas, pero fijaos, especialmente las chicas, que quizá lo hacemos más, que a pesar de que cruzamos las piernas, la espalda se mantiene erguida y además vertical, no nos desplazamos hacia un lado. ¿Cómo tiene que ser la expresión del rostro? Pues lo que os decía, agradable, especialmente en el saludo, sonreír, pero sonreír abiertamente, que es la sonrisa de la persona que está segura de sí misma, con simpatía, con cordialidad. No esta sonrisa de miedo, la sonrisa de nerviosismo, practicad en casa, practicad con una cámara de vídeo, en el espejo, pero abrid el cuerpo, sonreír como si estuvierais extraordinariamente contentos de ver a esta persona, sin reíros, claro, esto ya sería demasiado, pero sí con una sonrisa, lo que llamamos la sonrisa del liderazgo. No porque tengas que ocupar un puesto directivo, sino porque se te ve la seguridad en ti mismo. Vamos a seguir con la otra. Aquí. ¿Qué hago con las manos? Bueno, pues, ¿qué hago con las manos? Es sobre todo expresarte con naturalidad acompañando las palabras. No hace falta gesticular mucho, sino que simplemente las estamos moviendo para acompañar el discurso, para ponerle un poco más de énfasis. Lo que no es conveniente es poner tus manos encima de la mesa de la persona que te está entrevistando, si es que es una mesa de despacho de esta persona. Otra cosa es si estamos en una salita de reuniones. Ahí sí, ahí podemos poner las manos encima de la mesa. Pero si la mesa es de la persona, exclusiva de ella, una mesa de trabajo, entonces las dejamos aquí encima de los muslos, en el regazo. Los gestos adaptadores son estos que deberíamos evitar, que son muy inconscientes y nos delatan cuando estamos nerviosos. Por lo tanto, si tú detectas que cuando te pones nervioso, nerviosa, te tocas, te rascas, das vueltas al anillo, procura no hacerlo porque esto es lo que está diciendo que tú en estos momentos estás realmente incómodo. Vamos a ver
algunos ejemplos: rascarse la cabeza, tocarse la nariz, ponerse la mano en la oreja, jugar con el pelo o porque te molesta, te lo vas tocando, procura pues tener un peinado que no requiera el estar colocándote el pelo todo el rato correctamente. Taparte la boca también o hacer cosas como así o así. Colocarte bien las gafas, evidentemente morderse las uñas. Esto podría ser más que en la entrevista, espero que no, que nadie lo haga, pero sí podría ser mientras esperamos y alguien lo ve nuestro nerviosismo. Y dar vueltas al anillo, tocarse el reloj, o también, y eso es muy frecuente, cuando te hacen una pregunta que no sabes cómo contestar, apretar los labios. Poner los labios hacia adentro y apretarlos. Esto es un gesto muy delator de la tensión que estamos sintiendo. Bueno, se trata al final de conocerte bien y conocer qué es eso que haces tú cuando te pones en tensión. Cada uno tiene sus manías y su forma de desatar este nerviosismo. Aquí vemos algunos ejemplos. Siempre pongo políticos porque son los que más fotos tienen en internet y me sirven como ejemplo. Aquí el rascarse la cabeza, el ponerse bien el pelo, aunque sea disimuladamente, o este que os comentaba de hacer desaparecer los labios. Aquí precisamente era Lance Armstrong cuando Oprah Winfrey le entrevistaba preguntándole por el hecho de que se había dopado, había dado positivo y pues lo primero que hace es eso, tensión en la boca. Bien, vamos a la palabra porque es muy importante esta parte, el cómo os explicáis. Mirad, evitad muletillas. Al principio de frase te preguntan algo y empiezas, pues, o bueno, fuera, todo esto fuera. Empieza la frase ya directamente. O acabar con preguntas, ¿verdad? Sí. Todo esto mejor evitarlo. Haz frases limpias. No te enrolles mucho, te preguntan algo, responde concretamente y de forma breve. No hagas frases muy largas que al final no sabes cómo acabar o te pierdes en el tema. Habla de manera concreta y específica, con datos, con fechas si puedes. Por eso hay que preparar muy bien el contenido. Si no entiendes bien la pregunta, aclárala antes de equivocarte con la respuesta. Puedes preguntar siempre, ¿significa o quiere decir que? Aclara la pregunta para contestar mejor. También tú puedes hacer preguntas. Puedes interesarte por el equipo, por los proyectos de futuro de la empresa, por lo que tú quieras, pero está bien que también seas proactivo en esta entrevista para demostrar interés. Hay que responder con claridad, sin dudar si puede ser, y con la verdad. Y otro defecto que tienen algunos candidatos es que interrumpen porque se ponen impacientes y les están haciendo una pregunta y ya saben qué contestar y acaban interrumpiendo a la persona que les está entrevistando. Eso queda muy mal, fatal. Otra cuestión que preocupa normalmente es cómo contestar preguntas difíciles. Yo no te puedo dar la respuesta, la tendrás que buscar tú, pero prepárate para estas preguntas. ¿Cuánto quieres cobrar? Pues no puedes empezar a decir, pues no sé, pues lo que usted quiera o que ha pensado usted. Bueno, pues tú tienes que pensar en un rango, aunque sea a lo mejor no una cifra concreta, pero sí en un rango determinado. ¿Estás dispuesto a viajar? Pues tienes que saber contestar eso. ¿Quieres tener hijos? Es una pregunta que no se debería de hacer, pero que quizás puede salir todavía en algún momento. Pues tienes que prepararte muy bien y lo que tú decidas contestar, decirlo con tranquilidad y con seguridad. Muchas veces puedes decir que no quieres contestar esta pregunta, pero tendrás que decirlo de una forma correcta y adecuada. ¿O cómo explicas tantos cambios laborales? Pues piensa cómo justificar esto y además que te vaya a tu favor esta movilidad o estos cambios laborales.
Y no olvides ponerte en valor, porque hay entrevistas de las que uno se va y piensa, pero al final eso ha parecido un examen y he suspendido porque no he sido capaz de poner en valor todo lo que yo sé o todo lo que he hecho, ¿no? Pues remarca habilidades específicas, no digas cosas genéricas, lo que dice todo el mundo. Piensa siempre en el futuro. ¿Qué puedo aportar ahora mismo a esta empresa, a este lugar de trabajo? ¿Y qué puedo aportar en el día de mañana? ¿Cómo puedo hacer yo que avance este proyecto, este equipo o esta empresa? Si tengo logros, los tengo. Por lo tanto, los puedo comentar con orgullo, con naturalidad, sin tener que disminuirme, sin tener que avergonzarme casi de estos logros que he tenido. También tenemos que explicar nuestras expectativas en cuanto a la tarea y también, si queréis, pues las expectativas económicas. Ya veis que son cosas muy concretas que es mucho mejor tener preparadas de antemano, incluso ensayadas. Os pongo ejemplos. ¿Cuáles son tus principales virtudes? Pues claro, si yo digo trabajo en equipo, responsabilidad, motivación, esto lo dice todo el mundo. Pues ve a lo concreto. Por ejemplo, pues se me da muy bien coordinar proyectos con perfiles muy diversos, tanto en presencial como en remoto. Y pones un ejemplo de algo que hayas hecho tú. Por ejemplo, he organizado un rodaje de un corto y he gestionado distintos equipos, primero a distancia y finalmente durante el rodaje. Y aún le podrías añadir el cómo aplicar estos conocimientos y esta experiencia al puesto de trabajo que se está ofreciendo. De tal manera que así ven realmente tu capacidad y no son simples palabras vacías que dicen todos. O cuando te preguntan, ¿qué tareas has desempeñado anteriormente? Pues puedes hacer frases del tipo, he sido asistente de gerencia, pero no te quedes aquí. Puedes especificar, y me ocupaba de estas tareas y era responsable de y estas tareas. O he sido camarero los fines de semana. Me gusta la relación con la gente y hacer que tengan una buena experiencia. Puedo aportar muchas ideas sobre cómo gestionar la atención al cliente, etcétera. Y siempre pensando en lo que puedes aportar y en el futuro que, que- que- que vendrá en este sector, en esta empresa. Otra cuestión, y es cómo hablamos. Hay que hablar claro, bien y claro. Articular claramente, se te tiene que entender. Sin gritar, pero tampoco en un volumen demasiado bajo. Ponle energía, ponle pasión. Eso se ve en la modulación. Haz las pausas correspondientes. No dudes, no vaciles, no. Procura no tropezar mucho, sin muletillas y sin tics. No pongamos el vale constantemente, es decir, vale, o y, y una serie de sonidos que no nos sirven para nada, sino que indican que estamos nerviosos. Es evidente que la imagen personal es clave, pero tampoco hay una norma única, sino que estudia el sector donde quieres trabajar, cuál es la cultura de la empresa, el tipo de puesto y también piensa en tu personalidad. Pero bueno, hay que regular el grado de formalidad, el grado de seriedad y también la autoridad que tú quieres transmitir. Si vas para un puesto ya de responsabilidad o directivo, pues tienes que transmitir una cierta autoridad. Y por último, la despedida es un momento clave. La despedida es la última imagen que dejas, así como la primera es fundamental porque es esta primera impresión, en la despedida es el recuerdo que dejarás. Y, por supuesto, hay que agradecer el tiempo que nos han dedicado y en la salida hay que irse de una forma elegante, sin precipitarse, no sé, sin tropezar, por ejemplo, ¿no? Porque ya nos vamos corriendo. No, tengo que saludar correctamente si me ofrecen la mano, mirar a los ojos, agradecer el tiempo y marcharte educadamente, amablemente. Y piensa que no has acabado la entrevista hasta que estás ya
en la calle o incluso en tu casa, porque siempre puede haber alguien que te está observando en aquel recinto, en aquel edificio, en aquellas oficinas o en aquella empresa. Así que solo me quedaría comentar las entrevistas online, que también existen. Piensa bien en el escenario, tiene que ser adecuado, correcto, tranquilo, sin ruidos, en una buena iluminación, también la imagen personal, que la gesticulación no sea excesiva porque eso molestaría en este formato online y que domines la tecnología porque esto puede ser realmente algo que añada tensión a nuestra entrevista. Una entrevista de trabajo es una gran oportunidad para darnos a conocer, desde luego, y para trabajar en nuestra empleabilidad. Quizás ahora no tenemos la oportunidad de entrar a trabajar en este puesto que se ofrece, pero quizás en el futuro se acuerdan de nosotros y en todo caso siempre habrá sido una buena práctica. Estarás trabajando para tus habilidades y para esta empleabilidad que tiene que ser para toda la vida laboral. Muchas gracias por vuestra atención. No sé si habrá ahora alguna pregunta. Vamos a ver si hay algún comentario. Muchas gracias, Teresa. Muy amable por este tiempo que nos ha dedicado. Sí que la hay. Así que vamos a trasladarle rápidamente alguna de ellas para aprovechar el tiempo. Dice Noah, si la entrevista es en otro idioma y te quedas en blanco, ¿qué hacer? Si es en otro idioma, normalmente la persona que te entrevista lo sabe y puede comprender que tienes más dificultades porque no es tu lengua habitual o tu lengua materna. Si te quedas en blanco, no pasa nada. Lo dices, perdón, lo siento, me he quedado en blanco. No pasa nada. Naturalidad ante todo. No pretenden los entrevistadores que seamos perfectos, que seamos una máquina, sino que somos humanos. Le pregunta Desiree, si has tenido una mala experiencia laboral que puede verse reflejada en el currículum por un corto tiempo de trabajo en la empresa, ¿es conveniente no mencionarla? Hoy en día se sabe todo. Se puede investigar, pueden preguntarte, pueden... Es mejor explicar lo que ha pasado. Un consejo es que no critiquéis, que no pongáis muy mal a la empresa anterior, si es que pensáis que ha sido culpa de la empresa, y que expliquéis el por qué. No hace falta con mucho detalle, pero que procuréis darle la vuelta y que lo expliquéis como al final una experiencia que os ha servido para progresar y para aprender. Bueno, más preguntas. Zaida, ¿cómo reaccionar cuando al final de la entrevista te dicen que tienes el perfil para el puesto y luego no te seleccionan? Siempre cuando recibimos la noticia de que no nos han seleccionado, hay que agradecer, siempre contestar muchas gracias igualmente, espero que me tendrán en cuenta en el futuro, en otra ocasión. Y ya está. Lo que pasa es, otra cosa es la gestión emocional de esto. La respuesta está muy clara. Otra cosa es cómo digerimos nosotros después este día. Ya. Pero eso ya luego fuera. Fuera De la entrevista. Bueno, a veces dice, te piden que seas tú el que haga alguna pregunta. ¿Qué pregunta no debería hacer a quien me entrevista? Supongo que serían muchas, pero las que sí se deberían hacer son acerca de la empresa, de no sé, qué planes tiene para el futuro, cómo piensan ampliar o adaptarse a tal cosa, siempre que pueda ser relacionado con el puesto de trabajo al que aspiramos. Lo que no, pues acerca preguntas personales, por ejemplo, al entrevistador. O qué opina de, o he visto en internet que tienen muy mala fama en tal cosa. Bueno, pues cuidado con eso también, ¿no? Porque quizá estás poniendo en un compromiso a la persona que te está entrevistando. Eso podría llevar a una situación desagradable. Ya. Y por último, dice así, me pongo tan nervioso que soy incapaz de escuchar
lo que me están preguntando. ¿Algún consejo para guardar la calma? Ajá. Bueno, pensar que primero, como os decía, pensar en positivo. Tú vales mucho, tú tienes mucho que aportar. Es que, mirad, es muy importante esta mentalidad. No vamos a un examen. Cuando vamos a una entrevista de trabajo, no vamos a un examen como podría ser en la universidad. No, lo que vamos a hacer es a proponer nuestra candidatura que aporta mucho o puede aportar mucho a este equipo. Y si yo lo veo en positivo, estaré mucho más tranquila. Preparaos muy bien en cuanto a las fortalezas. Pensad qué tiene vuestro currículum, qué experiencias tenéis, qué habilidades tenéis, para qué sirve vuestro trabajo, vuestra energía, para qué se puede utilizar en esta empresa que os quiere contratar. Y si lo veis así, estaréis mucho más tranquilos. Muy bien. Pues Teresa Baró, lo vamos a dejar aquí. La comunidad conectada con la feria le da las gracias. Muchas gracias por su excelente ponencia, muy interesante, siempre se aprende algo nuevo. En fin, genial. Le damos las gracias, Teresa, por ayudarnos a comprender la importancia de esto, ¿no? De la comunicación de calidad en una entrevista. Buenos días, gracias. Gracias y muchos éxitos.